Amigos, bienvenidos a un programa más de Juan Francisco Matos Pérez. Hoy vamos a hablar de una cosa rara, una cosa que no vas a encontrar en muchos lugares y que me vas a acompañar a ver físicamente, y es de los duelos. Y me vas a decir, ¿qué tiene que ver el arte, la cultura, la historia con los duelos? Pues tienen muchísimas cosas que ver, te lo vamos a mostrar. Bienvenidos a un programa de Juan Francisco Matos. Bueno, pues ya saben todos ustedes más o menos de qué se trata este canal. Es un canal que está dedicado a la historia, al arte, a la difusión de la cultura, a través, ¿cómo? De platicar lo que un objeto antiguo, una obra de arte, un disco, lo que sea, nos quiera contar. ¿Por qué hacemos esto? Pues por muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales para mí es estar colaborando siempre con la sociedad para que tengamos un crecimiento mayor. Y es por eso que en estos programas que estaremos haciendo, trataré lo menos de poner reproducciones sacadas de internet, citas de Wikipedia, este tipo de cosas. No son malas, pero les explico un poco mi punto de vista. Wikipedia es una muy buena fuente de información rápida para cuando uno consulta algo de manera muy rápida, pero la realidad es que Wikipedia y muchos otros de estos medios son cosas que alguien hace, edita y se empiezan a complementar. Hemos olvidado las bibliotecas, hemos olvidado los libros. Curiosamente, ahora que estamos en campañas, ninguno de los diputados que están compitiendo para esto, ninguno de los senadores, ninguno de los asambleístas, ninguno de nadie, ningún presidente de la República ha basado una campaña en decir que haya más bibliotecas públicas, más bibliotecas zonales. Como ustedes saben, México es un país que poco lee y recurrimos mucho a este tipo de videos, incluso como el que yo hago, para buscar este conocimiento. Entonces trataré, dentro de lo posible, de mostrarles el objeto, el grabado antiguo, los libros antiguos, los libros modernos que tienen información. Y hoy vamos a hablar entonces de los duelos. Y me van a decir, como decía ahorita en la introducción, pero los duelos de veras tienen algo que ver, son importantes, eran una barbarie, y sí lo son. Hoy en día para nosotros, que somos pues unos humanos, unas generaciones que tienen un avance por la paz, que tienen un avance por la igualdad, ya vemos esto. Incluso yo considero que ver una pelea de box, cuando yo hice box, debo de decirles que yo boxeé mucho tiempo, creo que es un magnífico deporte, pero creo que el box ya cae dentro de lo que es esta bestialidad humana que inventaran los griegos, que se lucharan con la época grecorromana, pero creo que hoy en día este tipo de deportes incluso caen un poco en esta barbarie, en ver a dos hombres golpearse, sacándose sangre. Pero en alguna época, como lo era desde el siglo VII, había toda una cultura al duelo y había toda una cultura a proteger lo que en esa época el hombre y la mujer, que es bien interesante, el hombre y la mujer veían cómo tener que atacar esta ofensa que se le hacía, cómo salvaguardar su integridad moral. Era una maravilla todo lo que envolvía un duelo, porque era una clase social, y aquí, ojo, no era nada más de clases sociales altas. Los duelos eran para todas aquellas personas que de alguna manera buscaran arreglar un problema. Estoy hablando de, y no hace mucho, el último duelo que se tiene documentado, y vamos a hablar de él, fue en 1968 en Argentina, e incluso fue grabado, se escribió de él, y la prensa, ya platicaremos, la prensa estaba presente y hay grabaciones de este famoso duelo. Pero vamos a ir tomando esto y vamos a ir platicando físicamente cómo una antigüedad, como un objeto artístico, como el que ven atrás es un grabado, nos relata esta importante época del humano, en donde tenía esta necesidad, hombres y mujeres tenían esta necesidad de alguna manera de sacar su ira, su rabia, a través de salvar su honor. Si les parece bien, entonces vamos caminando con esto y les voy a ir mostrando todo lo que ven de manera cultural, de manera artística, que amplíe un poco ese criterio y que hagan que ustedes lean. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Juan Francisco Matos Pérez. Bueno, pues el duelo, como tal, el duelo es una práctica que se llevaba a cabo desde el siglo VII, tiene sus orígenes en Europa, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, desde luego España, en donde se trataba de solucionar, en un principio el duelo nace como una disputa judicial, y lo que buscaba una parte era o saldar un problema con otra persona que tenía un vínculo jurídico, y se afrentaban en un mandato judicial
en donde luchaban con armas como la que están viendo aquí. Esta pieza que están viendo aquí, me voy a tener que poner el otro guante y ocultar el pulpo que tanto gusta, pero esta pieza que están viendo aquí es no de las primeras, no son del siglo VII, esas italianas, pero es un arma de duelo. ¿Por qué es un arma de duelo? ¿Qué diferencia hay entre un sable y una espada de duelo o una espada de combate normal? Las espadas de duelo italianas eran más largas de lo normal. Eran más largas, tenían una mesa bastante ancha y los trabajos eran muy delicados. Esta en especial se usaba con una mano, eran hombres muy fuertes, era gente, en el medioevo todos conocemos que no había máquinas, todo era manual, había una serie sí de maquinaria artesanal, pero eran hombres muy fuertes, aunque eran bajos de estatura, eran hombres muy fuertes y podían manipular este tipo de armas con una sola mano, pero no nada más combatían así al toque, a la esgrima, combatían también golpeando de esta manera, usaban todas las partes para ser contundentes y llevar una lucha a cabo para tratar de salvar el honor o, en este tipo de casos, tratar de llevar una disputa jurídica a un término. Era terrible este tipo de cosas. Incluso los gobiernos italianos, como empezó a pasar el tiempo, tuvieron que cuestionarse si esto era sano o no y terminan haciendo el mandato judicial en donde todo se disputaba o invitaban a la gente, estoy hablando de el año 700 después de Cristo, en donde invitaban a la gente que hicieran estas disputas, las hicieran de manera caballerosa entre dos personas y un juez. Así es como termina haciéndose esto, pero en un inicio los duelos tienen esta función que era la de una disputa. Va pasando el tiempo y los duelos siguen. Los duelos se siguen dando y hacia allá muy entrada la historia, una de las maneras que todos tenemos ya muy vistas en las películas, era la de afrentarse retando a una persona. Eso lo hacían con otro tipo de espada, que es esta que ven aquí, espadas de cazoleta finamente grabadas, en donde se nombraba un padrino, dos padrinos y un intermedio, y a través de ellos se reunían en un lugar acordado y llevaban a cabo un intercambio. Podía haber arma de fuego, podía ser espada. Este tipo de intercambios, este tipo de luchas son documentados por la historia de manera gráfica y eso es maravilloso. Hay grandes cuadros en el Museo del Prado, hay maravillas, bueno, el Casón del Buen Retiro, en los museos ingleses de arte hay piezas maravillosas y aquí sí recurriremos a la tecnología y estaremos poniendo estas piezas, pero hay obras maravillosas que nos relatan estos duelos que había entre mujeres, porque las mujeres también se retaban a duelo, ahorita platicaremos un poco de eso, y los hombres se retaban a duelo, los grandes condes se retaban a duelo, y estas obras están haciendo presencia de lo que fuese estos combates. Es una cosa maravillosa, ¿eh? La pieza que ven atrás la veremos en su momento, la analizaremos en su momento, pero es un grabado que está relatando the end of the game, el final del juego. Verán ahorita en esta parte empezaremos a ver un poco más cómo es que los grandes artistas del Renacimiento empiezan a ilustrar y nos empiezan a platicar estos hechos del duelo. También se escribían, porque había periódicos que se dedicaban a difundir los duelos entre las clases altas para que la gente buscara este morbo, este escándalo, esta sensación, este delicatessen y poder pasar el tiempo. Esa es la realidad. Pero hay estos periódicos y sí los vamos a mostrar aquí y les vamos a mostrar los grabados para que de alguna manera engarcemos el arte con la historia y con una tradición hoy ya extinta que es el famosísimo duelo. Miren qué trabajo. Esta pieza que ven es una réplica, no es una pieza de época. Es una réplica antigua de lo que es un florete, una pieza de cazoleta también llamadas en España. Y tienen todo un trabajo muy bien hecho, esta es una réplica muy bien hecha, de lo que sería una espada española o alemana. Y se usaban, estas sí se usaban, eran más bien de gala, la gente las usaba para ir a grandes ceremonias, para bajar de los carruajes y que fueran admirados, pero eran las piezas que se usaban de duelo cuando dos padrinos representaban a dos personas y estas quedaban quedaban a mano después de tener el duelo que fuera
a toque o que fuera a muerte, con cualquiera de las dos, según la afrenta y según lo que hubieran pactado los caballeros que se iban a batir. La pieza que ven en la parte de atrás, esa no es de duelo, esa es un arma de batalla, es un arma de batalla bastante antigua, tiene una empuñadura maravillosa porque todo el acero que recubría la empuñadura ya se fusionó. Es una espada que tiene más de 400 años y se fusionó, se petrificó, vamos a llamarlo así de alguna manera, todos los restos que el metal tenían. Esa no es una pieza de duelo, esa es una pieza de combate, a diferencia de la que les estábamos mostrando al principio, y esta que tenemos en la mano, que es una espada sí de combate y desde luego también de duelo, de las usadas con las manos, se usaban con ambas manos, se podían empuñar a esta altura también para golpear y eran piezas que se usaban para la defensa personal. Pero lo bonito de este asunto es el trabajo que tienen, todo el trabajo que tiene esta empuñadura. La parte de abajo debe de tener un alma de madera, pero si se fijan el trenzado del acero es maravilloso y de esa forma en sinfín, así como las dos puntas en forma de avellana que están en la guarda, muchos les llaman gavilanes, y esta parte frontal que era para quebrar la espada del oponente. Aquí entra el filo y golpea. El pomo es un pomo redondo, es un pomo típico de los países europeos, italianos, ingleses usaban estas formas circulares que desde luego se usaban también para ser contundentes. El trabajo es un trabajo maravilloso en este tipo de antigüedades y son muy difíciles de encontrar en colecciones particulares porque la gran mayoría terminan en museos, terminan desde luego en colecciones importantes y son piezas que vale la pena ver en detenimiento. Fíjate qué interesante, Marx y Engels afirman a través de una serie de tratados que el hombre se evoluciona por el trabajo. El trabajo es lo que hace que el hombre tenga que evolucionar, que tenga que dejar de ser encorvado, que tenga que sembrar, porque con el trabajo va a poder crecer. Y eso no lo dice Marx ni Engels, pero lo dicen muchos otros investigadores, politólogos, etnógrafos. Una de las cosas que dicen es que la fuente, la segunda evolución del hombre es la guerra. Es terrible lo que digo, pero cuando el hombre descubre que con un hueso se puede defender y cuando ese hueso se puede afilar, entonces hay una segunda evolución del mismo. Y creo que la tercera evolución es el Internet, pero eso ya será materia de otra charla. Es muy curioso cómo te estoy platicando desde este inicio que desde comienzos del famosísimo, de esta época terrible del oscurantismo de la Edad Media, el hombre solucionaba sus disputas judiciales a través de un duelo. Como va naciendo el Renacimiento y empieza el humano a salir a la luz, también evoluciona esta manera de tener duelos. Lo que buscaba el hombre y también la mujer, porque ahorita vamos a hablar de eso, era tener, y les recomiendo que vean la película que se llama Barry Lyndon, es una maravilla de película, búsquenla y hay una escena de duelo maravillosa, y Los Duelistas, que es otra magnífica película, Los Duelistas y Barry Lyndon. Aquí pondremos los nombres para que la busquen y las vean, pero lo que se propone en este nuevo renacimiento, es que los hombres y las mujeres arreglen estos problemas que tenían porque no les gustaba cómo habían hablado de ellos, porque no les gustaba cómo lo habían visto, porque habían hablado mal de ellos. Se empiezan a hacer como con las armas, empiezan a hacer una exhibición de lo que era tener poder, tener dinero a través de todo un conflicto disfrazado, porque esa era la realidad. Lo que buscaban en el siglo XVII, en el siglo XVI, era exhibirse como gente noble, como gente rica, como gente de abolengo, con una intachable manera de ser, cuando la gran mayoría eran pues gente muy corrupta, era gente que vivía de explotar incluso a las gentes que estaban en sus castillos, en sus ducados, pero necesitaban de alguna manera llamar esta atención. Tal fue el problema de los duelos que el mismo Napoleón Bonaparte prohibió que hubiera duelos entre sus ejércitos, entre sus oficiales de los ejércitos, porque
Todo el día se moría gente a través de los duelos y Napoleón se empezó a quedar sin capitanes, sin coroneles, sin tenientes, sin soldados, que sin ton ni son, por haber tirado el pan, por haberse tropezado, por haberle caído lodo al caballo de al lado, se enfrentaban en estas disputas bastante estúpidas. ¿Qué sucedió? Que se tuvo que imponer una ley en donde no se podía tener duelos y mucho menos matar en duelo. Esto se hizo en Italia, se hizo en España. Fernando VI incluso lo que hace es poner una ley en donde se prohíben los duelos a muerte. Pero vamos, esto es relativamente corto. Hace muy pocos años, les platicaba, en 1968 se llevó en Argentina un duelo. Este tipo de cosas están documentadas. ¿Saben quiénes son? Les voy a platicar los 10 o los que se puedan, los 10 duelos más interesantes que ha habido en la historia. A mí el que más me llama la atención de manera gráfica, y vamos a poner aquí la imagen, es esta que ven, es de Isabel de Carassi y Dimbra de Petinella. Ellas dos se enfrentan y vean qué cuadro más maravilloso, un cuadro espléndido donde puedes ver a dos mujeres combatiendo, una de ellas tirada en el piso, tienen las espadas largas y tiene unas rodelas de metal. Vean todo el trabajo pictórico que tiene la pieza, los colores naranjas, los colores azules, pero hay algo muy simbólico. Y lo que ven aquí en este cuadro es que los colores de la mujer que está del lado derecho son es decir, la victoriosa, la ganadora del duelo, los colores que ven son los colores, hombre, miren qué extraño, apostólicos romanos que están simbolizando la cercanía con Dios, están simbolizando la pureza y están simbolizando la identidad que se tiene con el Dios Padre. ¿Por qué? Porque en esta pieza que ven con un carácter maravilloso, también hay una búsqueda del bien y del mal, de Dios contra el demonio, de los humanos que están siendo espectadores de esa lucha que hay entre un Padre eterno y un malvado demonio. Este tipo de cosas son muy gráficas en las pinturas del siglo XVII, del siglo XVI, en donde hay una mezcla que es bien importante en la humanidad, esta mezcla de determinar qué es bueno y qué es malo. Otro de los grandes duelos que se tienen registrados, y es una historia maravillosa, es el de la condesa de Saint-Belmont. La condesa de Saint-Belmont era una mujer prominente, una mujer del siglo XVIII, la cual ya viuda, tiene problemas financieros, hay una serie, tiene que empezar a vender partes de sus propiedades, era una mujer de un abolengo desde luego importante, y Saint-Belmont tiene un problema con un funcionario, así se conoce nada más, y ella lo reta a duelo porque la había tratado mal en estas funciones que había tenido durante las herencias del marido, lo reta y lo reta a un duelo. La historia dice que lo retó con el nombre de su esposo, pero parece ser que no, que era más bien, era muy común que en el siglo XVIII se rentaran, que tú contrataras a tu duelista, la gente que te representara en el duelo. Pero bueno, la historia dice que ella firma como un caballero, incluso lo firma como su esposo. Este funcionario se presenta al duelo, ella va vestida de hombre, lo enfrenta, le gana, y una vez herido él y tirado en el piso, ella se quita la peluca, sale el pelo largo y enseña que es mujer, con lo cual aquel hombre queda todavía más dolido ante los padrinos porque había sido vencido por la famosísima condesa de Saint-Belmont. Otro cuadro maravilloso que vale la pena ver es este de Hortensia de Mancini contra la duquesa de Mazarino, también una obra espectacular, y aquí hacemos referencia a lo que eran los duelos en el 1705, en donde Hortensia de Mazarin y la duquesa de Mazarino luchan con los pechos descubiertos, es decir, con el tórax descubierto, porque así es como las mujeres se enfrentaban en el siglo XVII, en el siglo XVI, se enfrentaban a batirse en espada con el torso desnudo.
incluso esto era visto por muchas gentes. Era un duelo relativamente común, despectivamente le llamaban peleas de gatas. Quiero hacer referencia que yo lo que hago es simplemente citar los términos que se usaban en la época, pero así le llamaban pelea de gatas y eran ilustrados. Los diarios de la época en Italia, en Francia, ilustraban estas luchas, y en este cuadro que estamos viendo pueden ver cómo las dos mujeres, Hortensia y la duquesa de Mazarino, están combatiendo con un florete, que ahorita vamos a ver uno en vivo. Están luchando en un salón de una casa finamente decorada. ¿Por qué? Luchaban por un problema extramarital, lo cual era agua de todos los días en los molinos. Y en México, ¿qué pasó? Pues en México también hubo duelos muy famosos. En México había un tratado de duelos muy importante, pero en México es una maravilla porque no crean, hasta, fíjense, en México el último duelo ilustrado que se tiene fue de Marta Durán y Juana de Luna. En el 1900 lucharon ellas dos, y lucharon por un hombre que se llamaba Rafael Riquelme, el cual cortejaba a las dos. Una de ellas se entera y se retan en plaza pública a luchar con esgrima, con estoque. Se hieren las dos, terminan solventando el problema y curiosamente deciden terminar con Rafael Riquelme, y ellas se hacen muy buenas amigas. Si les parece bien, ahorita lo que haremos es regresar, ir a nuestra sala de exhibición, y con gusto les voy a mostrar uno de estos estoques de mujer que son muy difíciles de ver y tienen características muy especiales. Acompáñenme, vamos a la otra sala. Bueno, en tiempos modernos también hubo duelos. El último que se tiene registrado como tal, como un duelo entre dos caballeros que disputaran su honor, fue en Argentina en 1968, y te voy a leer literalmente lo que dice una breve investigación que dice así: el 3 de noviembre de 1968, a la madrugada, el almirante Benigno Varela, que en la imagen que van a ver aparece de pantalón blanco, y el periodista dirigente radical Joliván Biglieri se batieron en duelo. Fue una cosa extrañísima, porque Biglieri era un periodista que empieza a hacer una serie de anotaciones en contra del almirante Varela, en donde lo tachaba de ser corrupto, de estar usando el poder en su favor. Argentina venía de un golpe de mando de facto terrible, en donde los militares toman otra vez el poder, y Biglieri empieza a hacer estas recopilaciones en donde tacha a Varela del almirante Varela, de ser un agente que aprovechaba todo esto para un enriquecimiento propio. Y curiosamente el almirante reta a duelo a el periodista. Él no sabía que el periodista, que Biglieri, había sido educado en una academia militar argentina y que tenía un dominio maravilloso en la esgrima. Se ponen de acuerdo, nombran a sus padrinos dicen que lo harán, que lo llevarán a cabo, y la prensa se entera de esto. ¿Por qué se entera la prensa? Porque el mismo día que habían acordado batirse en duelo estos dos personajes conocidos, a Argentina llegaba Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis fue un magnate, un hombre que manejaba con un poder lejísimos, ya que él tenía una flota naviera impresionante y era una gente muy poderosa. De hecho, fue el hombre más rico en su momento. Aristóteles Onassis iba a viajar a Argentina y la gente lo iba a entrevistar, pero como nunca llega, la prensa extranjera empieza a ver qué pasa, qué es lo que tiene que hacer, y se enteran de este duelo, y el duelo aparece documentado en donde el almirante Varela reta a Biglieri y los dos se enfrentan a sable, y aquí estaremos poniendo las imágenes. Incluso a lo mejor podemos poner un pedacito de ese video que se grabó. Los dos se asestaron golpes terribles, los dos se lastimaron, pero no querían dejar de luchar. Los médicos dicen que tiene que suspenderse este duelo porque si no, uno va a resultar muerto por el desangramiento. Los dos dicen que sí, se declara un empate, pero jamás se perdonaron, siempre se siguieron afrentando, siempre se siguieron diciendo discursos bastante agresivos ante los medios, y fue el último de los duelos que se tiene registrado entre dos caballeros que querían solventar alguna afrenta. Bueno, ahora les voy a enseñar unos de esos sables y cuál es la diferencia entre un sable de esgrima y un sable normal. Me voy a poner los guantes
el pulpo se va, se nos va el pulpo que tanto gusta en las redes sociales y en las plataformas. Pero ¿por qué me pongo guantes? Bueno, procuro ponerme guantes cuando manipulo cosas metálicas, obra de arte, papeles, porque la grasa humana, así como los residuos que tenemos, pueden crear huellas y las van a manchar. Quizá no en el momento, pero sí con el paso del tiempo, si no se vuelven a limpiar. Yo he tenido piezas antiguas que incluso escultura, que por ser mal manipulada, se queda una huella, la huella agrede el metal y pueden pasar 200 años y se sigue viendo. Pero les voy a mostrar esta pieza maravillosa, esta maravilla de pieza antigua, que es miren, así es como se toman. Esta es la manera correcta y este es un florete de duelo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parte final aparece una punta afilada, la cual va a entrar muy fácilmente al cuerpo humano, creando o haciendo un corte y creando un golpe. Esto es lo que marcaba el fin del duelo, si estaba pactado a sangre, o la muerte, que lo haría. Eran armas hechas. Esta fue un arma hecha para batirse en duelo y no es una pieza de esgrima, de sable, para práctica. Por lo general esas piezas al final tienen una pequeña punta, la cual impide que penetre. Se han dado casos lamentables en donde los aceros son de muy mala calidad, se rompen y penetran al oponente. Pero esta que están viendo aquí es una pieza original de duelo. No mostramos en este video, no mostramos armas de fuego de duelo, primero porque YouTube puede ser bastante sensible a la muestra de esto, así como otras plataformas que no gustan, no permiten y los algoritmos borran inmediatamente los videos. No mostramos videos de armas antiguas por eso, pero les puedo platicar un poco de un arma de fuego de duelo. Es muy común que cuando vemos una caja bonita de ébano que tiene 2 pistolas encontradas, que a lo mejor sí podemos mostrar, aquí la pondremos algunas imágenes. Cuando vemos estas pistolas de duelo, 2 pistolas en una caja, con el martillo, con el retacador de pólvora, con las muelas para hacer las balas, pensemos que se trata de un arma de duelo y no es así. Las armas de duelo son muy específicas. Las armas de duelo tenían 3 características fundamentales que según los cánones de duelo tenían que tener, y era no contar con cañón rayado, con cañón astriado. Como todos ustedes saben, la bala, los cañones modernos, tienen un astriado que lo que hacen es que el proyectil vaya girando y por lo tanto vaya recto y la caída por gravedad y por la pérdida del impulso sea menor y pueda tener más tiempo recto. Estaba prohibido que estos cañones tuvieran este astriado para que la bala tuviera más a suerte el impacto. Segunda, no podían tener un objetivo de mira, no podían tener punto de mira. Las armas de duelo son cañones lisos que no tienen un objetivo de mira y tampoco tienen el doble de mira al principio del cañón. Si alguien sacaba un arma que tuviera estas características, el propio padrino de la persona que la sacaba disparaba en contra de él, porque no se podía tener ventaja ante el oponente. Si se escogían las armas, se podía escoger la del oponente, se podía escoger el cajón de uno, y sí venían en estas cajas, y por eso es que tenían el martillo, el retacador, la muela para hacer las balas, porque en ese momento ambos padrinos revisaban las pistolas, veían que eran armas que no tenían truco, que no tenían mayor, y se otorgaba a suerte, se daban los pasos o se daba distancia, se disparaba, y según lo que sucediera había un resultado de empate o un ganador. Por lo general el ganador iba a ir a prisión, porque como platicábamos en alguna de estas partes, los duelos estaban prohibidos, los duelos empezaron a tener mella en los ejércitos, empezaron a tener mella en ciertas clases y se prohibían los duelos y se invitaba a que hubiera más bien que es lo que debería de ser, una mediación judicial o una mediación entre padrinos por el caso. Pero las armas de fuego son así. Cuando vemos estas armas es muy fácil identificarlas y son muy caras y muy raras. Había armeros que hacían piezas muy especiales para ciertas clases sociales en Inglaterra, en Francia, en España, que se dedicaban a hacer nada más cajones de duelo. Eran piezas muy especiales. Las armas de guerra, las pistolas de guerra, por lo general,
tenían un cañón estriado, tienen un punto de mira y también en la caja, en la empuñadura, van a tener en la parte de atrás un pico que se podía usar como una mamporra en caso de ya no tener otro tiro más, porque recuerden que se tenían que hacer a mano, todas estas cargas eran manuales y tenían que servir también como porras de guerra. Por eso es la diferencia entre un arma de duelo y un arma normal. Sé que me dicen, bueno, pero es que a nosotros nos gusta la cultura, nos gusta el arte, ¿por qué nos hablas de armas? Porque las armas fueron una muy importante manifestación artística en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Tenían trabajos maravillosos en las maderas, tienen incrustaciones de plata, tienen incrustaciones de oro, se decoraban con motivos florales, incluso se decoraban con motivos de cacería, y había un armero que recurría a un experto que pudiera hacer los embutidos y los trabajos de diseño maravillosos. Hoy en día pueden visitar museos virtuales en España, en Francia, se pueden recorrer de manera virtual y pueden ver lo que les estoy platicando, estas colecciones de armas que tienen los cazones en España, en Toledo, el Alcázar de Toledo tiene una colección maravillosa de armaduras, de lanzas, de alabardas, de pistolas, de ballestas, que se puede visitar de manera virtual. Y hay muchas armerías en España que tienen este recorrido. Búsquenlo, así es muy fácil buscar en Google. Para eso sirve muy bien Google, para ver estas visitas virtuales de cosas que están a miles de kilómetros de nosotros y poder de alguna manera disfrutar de cómo un trabajo en una pieza de uso cotidiano pasa a ser, desde luego, una pieza artística. Entonces, les he mostrado hoy un florete de combate, de duelo, les he mostrado una espada también, y vamos a cerrar con este grabado que ven aquí a mi izquierda, un grabado maravilloso que representa el duelo entre dos caballeros. Vamos a verlo a detalle. Esta pieza que ven aquí, este cuadro que ven aquí, es una de mis piezas favoritas y esta sí es de mi colección. Es un grabado del siglo XIX, debe ser 1820, 1830. ¿Por qué digo que es un grabado? Bueno, porque es un papel con esta imagen, pero todo lo que ven el artista lo grabó en una plancha metálica, en una plancha de zinc, en una plancha de cobre, con un buril. Todo lo que ven fue dibujado por el artista para después ser entintado, puesto en una prensa, en un tórculo, hacer la impresión, sacarla y tener una obra todas iguales. Se hacían series y se vendían, se ilustraban libros, eran para ilustrar casas. La maravilla de cómo sé que es un grabado, bueno, pues si ven a detalle pueden ver todas esas rayas, todo ese ashurado que es el que va a dar los claros y los oscuros. El trabajo es maravilloso. ¿Qué representa? Bueno, pues este duelo entre dos caballeros en un salón. Muchos palacetes tenían salones de esgrima, salones de fumar, salones de juego, salones de té, salones de música, y el que están viendo es un gran salón que tiene una chimenea de fondo y dos caballeros que acaban de arreglar una afrenta. Uno de ellos herido de muerte, y pueden ver como su padrino lo tiene abrazado. Él está viendo la herida muy cerca del corazón. Del otro lado está el ganador, que tiene al padrino que lo está deteniendo y le está diciendo que ha acabado el combate, y se llama, como ven ahí, The End of the Game, que con esto pues nos despedimos. The End of the Game, que termina siendo el duelo entre dos caballeros. Recuerden suscribirse, recuerden compartirnos, estamos en contacto por estos medios. Aquí encontrarán nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos. Como siempre, les agradecemos sus comentarios, déjenoslos aquí, trataremos de responderlos. Muchísimas gracias por la visita y recuerden que touché. Este fue un programa de Juan Francisco Matos Pérez. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestra próxima emisión.